Hola, 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 que espero que estén muy bien. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, espero que estén muy bien. Estamos transmitiendo en vivo y en directo para todos ustedes desde el Europerio 11 en Viena y hoy decidimos hacerlo en el momento que terminó la acción, todo lo más relevante del Europerio, ya saben, aquí por Perio MX, más que bienvenidos, más que felices, estamos aquí transmitiendo para toda América Latina el reportaje del día 2 de la Europerio 11 acá desde Viena. Y bueno, fue un día movidito, ¿eh? Fue un día movidito, hoy iniciamos con todo, la verdad es que estuvo intenso, un poco cansado, bueno, no cansado, sino más bien la actividad que sucedió aquí en Viena desde muy temprano, pues para que sea una idea, eran las 11 de la noche, hora del centro de México, y ya estábamos nosotros de pie porque eran las 5 de la mañana, hora de Viena. ¿Qué hace una persona que se levanta a las 5 de la mañana en un congreso internacional? Pues hacer ejercicio. Nos fuimos a hacer ejercicio, corrimos la Charity Run, la carrera de la caridad, bueno, no sé qué tuvo de caridad, creo que sí lo van a donar lo que pagamos, pero bueno, fue una carrera de caridad, fue una carrera bonita, fue una convivencia bastante especial. Eh, pues corrimos aproximadamente, no, sí, 5 kilómetros fue lo que se corrió. Fue muy bonito. La verdad es que el recorrido fue espectacular. Y así empezamos la Europerio el día de hoy. O sea, básicamente así empezamos, nos levantamos muy temprano y el segundo día del Europerio prometía demasiadas cosas. Y claro, estuvimos corriendo la Charity Run. Ahí estamos haciendo lo propio con la bandera mexicana. La verdad es que estuvimos con muchos amigos de Brasil, de Ecuador, de Chile. Aquí tenemos una cara conocida para México, el doctor Pablo Urrutia, y la verdad es que la pasamos re bien. Estuvimos otra vez con la mascota del Europeo, que no sé cómo se llama, no sé cómo se llama, pero pronto lo averiguaré. Y bueno, corrimos más de 100 participantes la carrera. Fue un éxito y salimos desde la zona del Congreso y la verdad es que hicimos un circuito que fue bastante nutritivo. La verdad es que de ida a vuelta en los jardines de Viena, la verdad es que nos fue muy bien. Y así empezamos el día 2 del Europerio con la Charity Run, con la carrera de la caridad. Saludos a todas las personas que nos están mirando. Estamos en vivo para toda América Latina. Saludos a todos y también estamos en YouTube. Ya saben, pueden darnos like en la campanita y con mucho gusto. Saludos a todas las personas que nos están mirando. Buenos días, Latinoamérica. Estamos más que felices. Y después, pues se puso bueno, ¿eh? Se puso bueno porque llegando directamente a la acción, nos encontramos a este señor en el auditorio principal. Y estoy hablando de Máximo de Santis. Estaba dándonos la espalda, no estaba contando los vellos del paciente, al contrario, estaba viendo el caso de la doctora Martina Stefanini, que estaba haciendo una cirugía en vivo. Fue espectacular, fue importante, fue un momento bastante interesante porque se hizo una cirugía en vivo donde, pues, la verdad, eh, se pensó a ver, hubo muchas controversias, fue algo que nos llevó a ver cómo es el procedimiento del seguimiento de un caso clínico de estas características. El paciente tenía estas proporciones, ¿no? Que ustedes estaban viendo. Vamos a mostrar la foto de sonrisa que mostraba la doctora Martina Stefanini, y la verdad es que eh, hicimos un reel que está en nuestras redes sociales, la verdad es que lo pueden ver. Y bueno, esta cirugía significó bastante para el procedimiento que se estaba haciendo. Sí, es esta imagen la que tenemos actualizada. Pues resulta que la doctora Martínez Stefanini operó un paciente periodontal, ¿sí? Que tenía este trauma oclusal y que tenía esta guarda para estabilizar y mostraba demasiado, tenía una recesión gingival muy grande, ¿no? En la zona de los laterales, vean, ahí tenemos la foto con la guarda.
y tenía una bolsa periodontal de más de 5 milímetros en esa zona. Entonces se decidió hacer un abordaje quirúrgico de técnica de Wall Technique y bueno, fue especial el ver cómo fue el manejo de la doctora Martínez Stefanini al respecto. Y pues empezó muy movidita la mañana, pero empezaron a ver varias cosas medio un poquito peculiares, ¿no? Ya que las incisiones que realizó la doctora Martínez Stefanini del paciente, pues en primero empezó abordando por palatino, ¿no? Entonces fue interesante, pero después de abordar por palatino también abordó por vestibular. Pero aquí otra parte importante es que el paciente tenía esta situación. Si se dan cuenta, el diente 11 tenía una recesión, pero nos brincó mucho que de pronto al mismo diente 11 le hizo la recesión. Y la justificación de hacer la recesión fue que porque así puede mejorar el manejo del colgajo. No me satisfa, no me sentí satisfecho con la explicación, pero bueno, empezaron una serie de eventos, no desafortunados, pero sí muy interesantes. Sí, eventos que de pronto nos empezó a brincar a la vista cómo era el manejo, cómo era la sustantividad pues de todo lo que estaba haciendo la doctora Martina, porque sí, de pronto se aventó esta incisión por vestibular y dijimos, sí, yo sí me saqué de onda un poco, ¿no? O sea, porque hizo pues la recesión, creó la recesión para cubrirla, ¿no? Entonces, eso estuvo interesante. Después, otra situación que vimos fue que elevó el colgajo por palatino, ¿no? Entonces hizo una incisión en la base de la papila por palatino, ahí lo estamos viendo, ¿sí? Hizo una incisión en la base de la papila y bueno, pues también por ahí sentimos un poquito de controversia, ¿no? Eh, Me brincó un poquito eso, ¿sí? Cómo era lo que estaba realizando. Y bueno, pues ya por vestibular ya había hecho una recesión, había incrementado la recesión por vestibular, ¿no? Ahí lo estamos viendo. Ya había incrementado la recesión por vestibular y ahora estaba haciendo la incisión por palatino, que de hecho, siendo un poco, bueno, siendo más ordenado al respecto del procedimiento, esto lo hizo, este, esto lo hizo primero por palatino. Primero la verdad fue por palatino, después se fue a vestibular. Vean el personal que tenía ahí. Tenía uno, dos, tres, cuatro, cinco asistentes más los de las cámaras y el operador, que era ella, y bueno, pues también tenemos la sorpresa que el doctor Giovanni Zucchelli, él estaba también por ahí, ¿no? O sea, y bueno, pues la verdad es que fue interesante ver el procedimiento, cómo era el abordaje, cómo se estaba dando todo y, y cómo fue el manejo. Al final del día, la doctora Martínez Stefanini hizo un procedimiento de manejo de colgajo con manejo bucogingival, o sea, era medio híbrido, pero, pero a ver, recordemos, para que más o menos pueda yo expresar lo que sentimos muchos de los que estuvimos ahí. Primero, hizo una incisión en palatino, ¿no? Sí, hizo una incisión por palatino, esta incisión la hizo por palatino y estaba preservando papila, ¿no? Una incisión de preservación de papila. Primero hizo esto, una incisión de preservación de papila y después, ¿sí? Hizo otra incisión, pero por vestibular con preservación de papila. O sea, sí que estábamos teniendo dos pedazos de papila ahí volando, ¿no? A ver, vamos a ver, analizarlo diferente, ¿sí? A ver, el canino le hizo preservación de papila al lateral, por palatino, exactamente. Le hizo la preservación de papila al lateral por palatino y le hizo preservación de papila al lateral por vestibular. Entonces ahí me pregunto, ¿qué tejido se quedó en interproximal? Pues la verdad, lo que se quedó en interproximal fue un tacho de papila. O sea, no hay más. O sea, si hizo esa incisión, ¿sí?
Y bueno, todos estábamos ahí, y sí nos sacó un poquito, de onda, sí nos generó conflicto, vamos a volverlo a ver. De un lado, ella empezó haciendo incisión por palatino en el lateral, por distal, ahí está. Y después hizo una incisión por vestibular en distal de la papila. O sea, un cacho de papila se quedó ahí. ¿Quién le está dando el aporte sanguíneo a la papila si la cortó aquí y la cortó acá? No lo sabemos, no lo sabemos. La verdad es que complejo, complicado, es interesante. No sabemos porque aquí hizo un corte y aquí hizo otro. Y por si no fuera poco, después de eso vino una incisión, que ya se las mostramos hace unos momentos, una incisión que hizo demasiado ruido. Hizo, sí, la incisión de bisel interno, como si fuera un alargamiento de corona, pero la hizo para manejar mejor la recesión por vestibular, creando una recesión. O sea, una locura. O sea, a mí me estaba volando la cabeza. Yo estaba hasta nervioso. Dije, no, pues, ¿qué está pasando aquí? Al final levantó el colgajo, se puso a curetear, tomó un injerto de tejido conectivo, pero lo tomó con una técnica de tejido, tejido libre desepitelizado, o sea, una técnica bastante agresiva, y tomó un injertote gigante, el cual lo puso ahí, ¿no? Puso el injerto de tejido conectivo como la técnica de Wall Technique que conocemos, que sabemos que el doctor Giovanni Zucchelli lo puso, pero antes de colocar el conectivo puso Emdogain. Entonces ahí brincó mucho porque, o sea, estaba la raíz ya denudada, ya limpia, que le raspó con ganas, le puso, ¿y por qué hago lo de raspó con ganas? Porque no se veía tan contaminado el cemento, pero bueno, puso el EDTA al 24%, puso el Emdogain, tomó el conectivo y el Demdogem lo dejó ahí, pero pues el Demdogem lo dejó ahí, de la zona, ni puso una gasa ni nada, ¿no? Fue interesante la logística y pues tomó el injerto de tejido conectivo, pero el injerto de tejido conectivo lo tomó como un injerto libre, el cual lo empezó a desepitalizar. Realmente había nervios, porque mientras estaba operando la doctora Martina, estaba el doctor Máximo de Santis, que no sé si ustedes lo ubiquen, pero la verdad es que es sumamente medio complicado fue el maestro de Giovanni Zucchelli, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que para los que son de Latinoamérica y de México, Máximo de Santis es José Ramón Fernández y Zucchelli era Faitelson, ¿no? Así que se le revelara, ¿no? Así, una cosa así. Entonces, pues sí, había mucha presión, ¿no? Había demasiada presión, o sea, había muchas cosas que estaban pasando en ese momento. Todo el mundo pues sí nos preguntábamos, pues qué onda, ¿no? ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo estaban sucediendo las cosas? Y la doctora Martina, pues luego se trababa un poquito, y la verdad la compadezco porque estaba la presión a todo lo que da, estaba pasándola, pues intensamente, ¿no? Y además de que bueno, el paciente por palatino tenía estas características que quiero mostrar, porque nos pareció muy interesante que primero intentó una técnica de toma de injerto de tejido conectivo, pero mientras eso pasaba, el endogame estaba en la boca, ¿eh? Saludos a todas las personas que están conectando y que nos están siguiendo, ¿sí? Vamos a ver qué estaba pasando en esos momentos. O sea, retomando y repitiendo lo que estábamos comentando, pues la doctora estaba operando un paciente. Saludos a los que están conectando, ¿no? Vamos a hacer una recapitulación. Vamos a hacer una recapitulación. La doctora Martínez Stefanini está haciendo una cirugía en vivo. Operó un paciente de la zona de los laterales, levantó el colgajo, pero hizo unas incisiones de preservación de papila. Este pedazo de papila que están viendo aquí, probablemente, pues no probablemente se quedó flotando. O sea, la verdad es que fue una situación que nos llamó mucho la atención, ¿sí? Y bueno, ya. Raspó, alisó, colocó el Emdogain en la zona, ¿sí?
y después tomó un injerto de tejido conectivo. Pero vamos a ver, el paciente tenía esta zona edéntula. Entonces la doctora Martina, su idea fue tomar el injerto de la zona edéntula primero. Pero de pronto recalculó, como que vio que estaba el colapso, no lo vio tan fácil, se fue hacia apical y tomó un injertote. O sea, vean el injerto que tomó. O sea, el paciente tenía una zona sumamente cruenta. Saludos a todos los que nos están mirando en vivo y los que están viendo diferido. Y después de esto, pues se puso a desepitelizar el injerto, pero era un pedazo de injerto. De hecho, el doctor Máximo de Santis le decía pedazo de carne. O sea, sí era un golpe de tejido sumamente fuerte. Para esto, la cirugía duró unas 2 horitas, la verdad, duró sus buenas 2 horitas y bueno, estaba ella desepitalizando, estábamos nerviosos porque, como les comentaba, ella puso el Emdogain en la zona y mientras estaba tomando el injerto, mientras todo, ¿no? Y, y bueno, fue muy especial el ver cómo se estaban dando las situaciones porque pues todo el mundo estábamos nerviosos. Ya que lo terminó de desepitalizar, lo puso sobre el defecto, ¿no? Y empezó a suturar el defecto, ¿sí? Y el colgajo lo elevó de tal manera en que fue un colgajo de split, o sea, espesor parcial, después espesor total y después espesor parcial. Yo le llamo mixto, ¿no? A este tipo de colgajo, la verdad. Y, pero para esto ya había puesto Endogame ahí, o sea, fue un desperdicio de Endogame porque volvió a colocar Endogame. O sea, elevó el colgajo y volvió a colocar el endogame. Y bueno, pues ya hizo unas suturas sumamente, puntos simples, ¿sí? Unos puntos simples, se aventó unos puntos simples ahí, pero unos puntos simples así como que muy cerquita, puso el injerto de tejido conectivo y mientras tanto, pues adivinen quién estaba mirando. Estaba de sinodal el doctor Giovanni Zucchelli. O sea, ¿cómo no voy a estar nervioso y cómo no va a estar nerviosa la doctora Martina? Si el doctor Giovanni Zucchelli, o sea, su profe, estaba ahí, ¿no? Y estaba ahí como que supervisando. Pero entonces vean qué gentío teníamos en este momento, ¿no? O sea, sí era muchas personas. De hecho, salió una foto un tanto artística, un trabajo a 8 manos. O sea, eran demasiadas manos. Vean, aquí están colocando el endogame. Vean cuántas manos. Interesante, cosas que pasan en el europeo, porque a veces hay gente que no valora, o sea, bueno, sí valoran, pero la realidad es que nosotros transmitimos en vivo muy seguido, no a un auditorio de 10,000 personas, ¿no? Vean cuántas personas se requirieron para colocar el endogame. De entrada, el paciente no estaba cubierto. O sea, yo y saludos a mis alumnos, estudiantes de la universidad, y nosotros como protocolo aquí en la UNAM y en muchos lugares de México tenemos mandatoriamente, obligatoriamente tenemos la obligación de decirle a los alumnos que pongan un campo estéril del paciente, que cubran la cara del paciente, que cubran el rostro del paciente. Eso lo hacemos aquí en México mucho, ¿no? Y bueno, aquí nada, y de pronto también la retracción dejó mucho que desear. Y eso es algo también porque aprendes mucho de la logística. Probablemente en su consultorio, no estaba en su consultorio, Martín, estaba aquí en Viena, ¿no? La verdad es que fue una gran cirugía, la doctora se defendió mucho, pero por ejemplo, vean, no hay retractor. A ver, enumeren qué ven en la foto. O sea, la verdad es que está espectacular. La foto me llamó mucho la atención. Sí, no había retractor, todos se le amontonaron a la boca del paciente y bueno, fue muy especial. Colocaron el Emdogame de nuevo, o sea, colocó 2 veces Emdogame. Una antes de colocar el injerto de tejido conectivo y después ya con el injerto de tejido conectivo ya colocó el Emdogame. También hizo la incisión esta creando la recesión. También dejó este pedazo de papila flotando. O sea, hubo de todo, ¿no?
Bueno, mientras tanto, yo en ese momento estaba un poquito nervioso, me fui al baño, sí estaba nervioso, pues sí estaba nervioso, me fui al baño y me encontré de pronto saliendo del baño, un asiento de alguien me dice, Carlos, y pues era nada más y nada menos que mi querido maestro y amigo, el doctor John Zabalegui. O sea, John Zabalegui, le pregunto, ¿y cómo ves el procedimiento, maestro? ¿No? Y me dice, bueno, está guapa, lleva cosiendo ya más de una hora. Eso me dice el doctor John Zabaley. Fue muy entretenido con su opinión. Pero es que empezó a suturar y pues como les mostré hace unos momentos, la sutura que se empezó a gestar, pues fue una sutura pues con puntos muy pequeñitos y acabó suturando. A todo esto acabó suturando, sí acabó suturando, acabó desplazando el colgajo. La verdad es que se ve bien, se ve bien. El doctor John, pues yo nos fuimos hasta el término no nos quedamos a la discusión, pero había muchas discusiones. Y otro punto que también surgió de controversia es cómo se fue el paladar. Vean el paladar. El paladar se fue con una esponja hemostática y le puso cianacrilato, pero el cianacrilato no agarraba. Bueno, muchas cosas que pensar, muchas cosas que desear y bueno, muchas ideas retrayendo con los dedos. Nosotros utilizamos mucho el Optragate o el VC-Gate, que es un retractor muy especial. Y así fue la cirugía de la doctora Martina Stefanini. La verdad es que aprendimos mucho, compartió bastante. Fue muy entretenido. Vimos con cuántas cámaras. El otro día me estaba preguntando en un curso que di y con qué grababa. Y bueno, pues yo creo que mis asistentes que están viendo este programa, pues vean, 3 cámaras, 5 asistentes, el doctor Giovanni Zucchelli también ahí estaba de cácaro. O sea, todo mundo estaba en lo suyo. La verdad es que así fue. Así empezamos el día en la Europerio, el día 2 en Europerio con esta cirugía en vivo, que la verdad es que nos dejó mucho que pensar, nos dejó mucho que pensar. Después, pues hay una situación que nos llama mucho la atención también en la Europerio, la guerra de los geles. Resulta que así como el Endogame es muy famoso que en estos momentos se está llevando la fiesta de los 30 años de nacimiento del Endogame y bueno, pues sí, no fui requerido, la verdad. Este, se está celebrando en este Europerio 30 años del Endogame. De hecho, va a haber una conferencia y sí vamos a entrar. Y pero de pronto nos hemos encontrado con imágenes como esta, que esto es una premisa, no es una premisa, es una primicia. ¿Sí lo dije bien, Mitch? ¿Sí? ¿Es premisa o primicia? Bueno, esto es un estreno mundial para todos los que nos están mirando. En la Europerio se está estrenando este gel. Se llama Sterify Gel. El Sterify Gel es un gel, ¿sí? Es un gel que está anunciando nada más y nada menos que Hugh Freedy Group, el gel Sterify Gel. Ya hablaremos de él aquí en Perio MX, ya platicaremos. No es Endogame, no es Endogame, pero es un gel que se ocupa para que el espacio del defecto intraóseo o el espacio de la bolsa periodontal sea ocupado por el coágulo y vuelva a regenerarse la bolsa periodontal. Pero no solo eso, ¿eh? No solo eso. La verdad es que eh, seguíamos recorriendo los stands de la misma Europerio y nos encontramos, les digo que aquí la guerra de los geles, nos encontramos con otro gel y el otro gel que nos encontramos es el Regen Fast. Este gel ya tiene un rato, ¿sí? Y el Regen Fast es un gel de ácido hialurónico con compuestos polinucleótidos que se utiliza con la mezcla del hueso y gelifica, o sea, se endurece y permite que el coágulo, pues obviamente, migre a través del defecto. O sea, hay muchos geles nuevos que se están utilizando. No son endogame, pero son biomateriales que se están colocando para aprovechar e incrementar el manejo del coágulo. La verdad es que interesante porque tenemos el Storify Gel y tenemos ahora el Regen Fast de geles que Regen Fast es de Geistlich. Nos dicen que ahorita no hay el proyecto de que llegue a México, pero bueno, empezamos a ver demasiados geles y
otro momento más que nos dio de mucha emoción fue que conocimos, yo en mi caso en particular, conocí al doctor Frank Renoir. El doctor Frank Renoir es un profesor francés y el doctor Frank Renoir, pues es el padre de la prevención y la toma de decisiones en riesgos de implantología. El doctor Frank Renoir nos habló acerca de diferentes procedimientos para evitar, ¿sí?, las situaciones que puedan ser de complicación. La verdad es que este europeo anda muy metida en accidentes, porque después del doctor Frank Renoir llegó el favorito de México, el doctor Isvan Urban. El doctor Isvan Urban también, sí, con su dedito y señalando, porque recuerden lo del puntero, si no, ya saben, ven el video del día de ayer. Bueno, pues el doctor Isvan Urban, pues ahí estaba señalando, pues, situaciones de pesadilla que son injertos que se han contaminado. Y la verdad es que, pues, presentó cosas, ¿no? Secuestros óseos, presentó muchas cosas el doctor Isvan Urban y sí, nos hizo pensar bastante acerca de los protocolos de las urgencias y las complicaciones. No hay muchos protocolos al respecto y sí es complicado el pensar cómo se está manejando esto, porque, eh, y lo comentaban la mayoría, ¿no? O sea, el doctor Isvan Urban, etcétera, pues muchos nosotros en el Instagram, pues proponemos nuestros procedimientos ideales, bla, 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 pero pues la verdad es que sí hay muchas complicaciones y ahora nos dejó con el ojo cuadrado el doctor Ismael Urban porque presentó cada cosa, o sea, senos que fueron invadidos por bacterias y que los sustitutos óseos se contaminaron. Y pues la verdad es que son pesadillas que la verdad... Y por ejemplo, aquí el hueso sí había osificado en la ventana de la elevación de seno, pero la parte superficial se había contaminado, entonces tenía una sinusitis el paciente. Bueno, pero casos de esos que sí son como para sufrirle, ¿no? La verdad es que estábamos empezando el día, estábamos tranquilos, pero no, se puso interesante. Y después llegó mi ex profesor, el doctor Moshe Gonstein, que fue mi profesor en la Universidad de Hadassah en Jerusalén, y él habló acerca de las situaciones de cuando fallan los implantes en zona anterior. Y fíjense que nos corroboramos muchas cosas. Él daba como opciones la posibilidad de regenerar, después de remover un implante, regenerar el hueso y de ahí colocar un implante de nuevo. Pero, ¿sí? No lo hace, casi no frecuenta que lo haga al mismo tiempo. De hecho, sacó una clasificación, la cual me pareció muy interesante a mi parecer, el doctor Moshe Goldstein. Y bueno, estábamos hablando de complicaciones. Empezó el doctor Frank Renoir, después Isvan Urban, después Moshe Goldstein. Y ya llevábamos medio día de europeo que ya había empezado a una hora intensa, desde las 5 de la mañana. Y pues la última parte del europeo del día de hoy se la dedicamos a Latinoamérica. Pues resulta que tuvimos a un latinoamericano exitoso en el europeo. El primer latinoamericano, el latinoamericano más exitoso que ha habido en la historia del europeo. Pues a ver, díganos de dónde creen que sea. Sí, fue muy especial. La verdad es que ver triunfar a un gran amigo fue muy especial. Y sí, el latinoamericano más exitoso en las sesiones del Europerio fue y es nada más y nada menos que el doctor Axel Endrum. Axel Endrum se llevó las palmas, cortó todo, rabo, orejas, salió cargando en brazos, se llenó el auditorio, un auditorio de pie, y bueno, aquí está toda la sociedad argentina de periodoncia, apoyándolo. Eso me sorprendió mucho, la verdad. En México tenemos mucho el dicho de que quién es el peor enemigo del mexicano, pues el mexicano, pero este, los argentinos sí nos dicen, quítense que ahí les voy, ¿eh? La verdad es que y les voy a poner un pequeño video para que se den cuenta de cómo fue la trascendencia de la presentación del doctor Axel Ebrum, que presentó un protocolo de mucogingival. Yo llegué pues a la hora, a las 12:30 de la mañana, hora de Viena, y de pronto me encuentro con una sala repleta con gente de pie de todo el mundo. Por eso me atrevo a decir que es el latinoamericano más exitoso en la historia del europeo. Y fíjense que
Ha habido pocos latinoamericanos que han expuesto en la Europerio. Muchos hemos expuesto carteles, muchos, pero en una sala ya, en una sala privada, nada más lo hemos visto con Nelson Carranza y ahora con Axel Endrum. Ha habido más mexicanos y más latinoamericanos, peruanos, colombianos, que han participado en concursos dentro de la misma Europerio, pero en una conferencia plenaria el doctor Axel Edrum, pues lo vimos ahí hablando un perfecto inglés, bueno, no perfecto, a su manera, pero hablando un muy buen inglés, un muy buen nivel, y al término de su charla, de pronto llegaron todos los argentinos y le empezaron a aplaudir y empezaron a vitorear como si hubiesen tenido a Messi enfrente. Fue espectacular. Fue muy bonito, me llenó de orgullo que sea latinoamericano, Axel, y que más también que sea mi amigo. Yo sé que no está viendo esto, pero ha estado mucho con Perio MX, Axel Endrum, tenemos webinars con él. Síganlo al doctor Axel Endrum y presentó su protocolo de tunelización, fue espectacular. El doctor Axel Endrum, el latinoamericano más exitoso de la Europerio, en la historia del Europerio. Punto y san se acabó. Y bueno, después de eso, ya para terminar, tuvimos más actividad de latinoamericanos, ¿eh? O sea, no se acabó ahí, ¿sí? No se acabó ahí porque de pronto, pues, no random, pero sí mucha gente le cayó por sorpresa. De pronto nos encontramos que en una de las pantallas, sí, estaba anunciado un presentador de México. Dijimos, ah, caray, ¿no? O sea, qué bonito. La verdad es que es bonito ver que México esté presente. Pues es especial, ¿no? La verdad es que es especial porque de pronto vimos, pero aparte, el doctor Axel no estuvo en una sala pequeña, pero atiborró la gente de pie, los argentinos felices. La verdad es que fue un digno representante de Argentina y de América Latina, pero en el escenario gigantesco de pronto vemos que se anuncia lo siguiente, y fue especial, ¿eh? Sí. De pronto vemos que se anuncia la última conferencia y que está moderada por el doctor Alfonso Alejandro García Huerta de Morelia, Michoacán, México. Cámara. Aquí en el europeo dijimos, no, bueno, pues, pues qué bueno, ¿no? Que de hecho se acercaron alumnos de posgrado a preguntarme que quién era él. Ya les dije que es un personaje tan importante que ha salido en la revista Forbes. Y sí es real. Y bueno, la verdad es que nos dio gusto y pues la verdad es que nos dio también mucha curiosidad y muchas ganas. Después de haber visto a Axel Endrum triunfar con sus colegas argentinos, después de haber visto la calidad de sus casos clínicos, después de haber visto cómo hablaba el inglés el doctor Axel Endrum, pues genuinamente pues nos quedaba ver cómo hablaba el doctor Alejandro García y qué iba a hacer en un escenario donde iba a estar con el doctor Mark Husseler. Para los que no lo conozcan, pues este es el primer mexicano que se ha presentado en la Europerio, en el escenario principal y sobre todo en un escenario. El doctor Alejandro García, él se presentó en el escenario, se presentó como Alex, o sea, díganme, Alex, así dijo, y bueno, pues lo escuchamos, puso esta foto clínica, puso unos videos animados y después de él, pues empezaron desafortunadamente las fallas del Europerio, que eso no tiene nada que ver con nadie, o sea, creo que hace falta que se, pues que se entrenen a las personas, no a los moderadores. ¿Las moderadoras qué? O sea, que se entrenen a las personas bien para que puedan hacer su desempeño, sobre todo los speakers, ¿no? Porque fue un problema el hecho de que les esté fallando el control. La verdad es que qué tema, qué dolor de cabeza, que falle el control, no, que cambiador. Mientras tanto, este conferencista, pues de pronto le gritaba a Alex corriendo de un lado a otro. La verdad es que qué incómodo, y la verdad es que no es necesario eso, ¿eh? O sea, en sí, a los organizadores del Europerio, pues bueno, son cosas que pasan, ¿no? La realidad es que son cosas que suelen pasar. Y después con todo esto, pues también tuvimos en esa misma sesión que moderó el doctor Alex García o Alejandro García, yo le voy a decir Alejandro, porque siento que es un poquito informal decirle Alex. Después vino, pues, el showman,
el doctor Marcus Kurzeller, ¿no? Hablando de filosofía periodontal y nos mostró fotos, pero no mostró casos así como que terminados, nada más mostró él hablaba de cómo las alternativas quirúrgicas en la zona anterior, eso hablaba el doctor Marcus Kurzeller, de eso hablaba el doctor Marcus Kurzeller, y él acabó rematando con un caso clínico espectacular, ¿no? Este, pero pero nada más, o sea, nos dijo, pues bueno, se pueden enfrentar con cosas como esta, ¿no? Y nosotros quedamos, bueno, ¿como qué cosas? Y pues de pronto tómala, ¿no? Nos presentó una chava, una chica con una sonrisa gingival espectacular y que pues no había manera de hacerle este alargamiento de corona estético, ¿no? Y que había que colocarle un implante. Pero nada más, no dijo más. Y así terminó el segundo día del Europerio, ¿no? O sea, hablando de controversias, hablando de mucha data estadística. Estamos muy fatalistas en el Europerio. De hecho, el primer día, conflictos y complicaciones con el doctor Cortellini. Ahora, complicaciones en la zona anterior. Y mañana, complicaciones en mucogingival. O sea, es la Europerio de las complicaciones, que llama mucho la atención porque pues está bien que se aborden estos temas. Y bueno, pues la nota también la dimos los mexicanos en el Europerio. Somos alrededor de 200 mexicanos los que estamos en el Europerio. Fue muy bonito, nos juntamos todos. Bueno, la mayoría, los que quisieron, estuvieron, sacamos nuestra foto con la bandera mexicana. Fue muy especial. Latinoamérica se está robando el corazón del Europerio. Estamos muy contentos. Es más, incluso cuando dijeron Alejandro García de México, bueno, hubo gente que gritó, ¿no? Y sin que lo conocieran. La verdad es que, pues, bueno, no sé, no creo que haya llevado tanta porra, y si sí, que es muy popular, tan popular que mucha gente preguntaba por él, pero sí, los mexicanos nos estamos llevando la Europerio y mañana toca presentar cartel. La verdad es que estoy muy emocionado. Vamos a estar presentando el cartel. Mañana les platicaré de cómo me fue y de qué fue el cartel. Y, y bueno, pues incluido con esto, damos una pequeña probadita del cartel que vamos a presentar mañana en el Europerio. Hicimos una comparación de la fijación del injerto de tejido conectivo con diferentes tipos de estructuras y técnicas, y la verdad es que pues, nos fue muy bien, estamos muy contentos cómo se dio, y bueno, pues el cartel muestra que la técnica de fijación de injerto de tejido conectivo sin dejar sumergidas suturas puede tener más del 90% de éxito para la cobertura radicular. O sea, los casos clínicos tienen éxito. Mañana lo vamos a presentar y ya tenemos también en la sesión registrado a gente de Japón que va a querer visitarnos para que platiquemos acerca de estas técnicas. Así la Europerio el día 2. Micho, ¿estás por ahí? Saludos, saludos a todos. Saludos, doctor. Sí, aquí estamos. Tenemos unas cuantas preguntas de la audiencia y nos preguntan sobre la cirugía. ¿Habrá un buen pronóstico sobre los procedimientos híbridos entre mucogingival y regeneración? Vale, sí, esperemos que sí, ¿no? O sea, yo genuinamente espero que sí. De hecho, pues hoy lo mencionamos en todo momento mencionamos que la cirugía, hoy en día, toda la cirugía es cirugía mucogingival. Entonces, esperemos que sí, que esos procedimientos. El tema que sí brincó es ese pedazo de papila que dejó ahí, que después lo suturó, el injerto tan grande de paladar, libre de desepitalizado, el endogame que lo colocó en dos partes. Interesante, interesante. Yo creo que también hubo un poco de nervio para nuestra querida doctora Martín Stefanini. Saludos a todos, a todos. ¿Qué más preguntas? Ya estamos por irnos. Nos preguntan, bueno, más que preguntar, nos dicen, sé que con una mejor retracción se podría agilizar el procedimiento quirúrgico y no verse tan desastroso con esa cantidad de manos en Sí, el no, paciente. eso de las manos fue artístico, ¿no? O sea, yo cuando vi todas esas manos para colocar el endogame, dije, wow, o sea, fue que genuinamente es arte, y yo me gustaría hacerlo un cuadro, ¿no? O sea, un estilo tipo Dalí, ¿no? Todo mundo encima. ¿Cómo se llamó la obra? Bolita, ¿no? Todo mundo encima de todos. No, 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 es que sí, o sea, se veía, y esto fue en el Europerio, ¿no? O sea, estamos hablando de lo que pasó en el Europerio, o sea, vean las manos de todos, todos contra todos.
pues sí, la mejor atracción, y son cosas que uno aprende, ¿no? Y que uno ve cómo operan los demás y cómo se maneja todo esto. Sí, ¿qué más? Saludos a todos. Saludos a Berenice Greenwell, Alman, saludos a Ricky, Richard, saludos a mi amigo Felipe Frías, saludos a todos. Estamos aquí en el día 2 del Europerio cerrando este día, ya terminando. ¿Alguna otra pregunta más? Sí, nos preguntan, se habla mucho de las complicaciones, pero ¿también se están hablando de las soluciones a estas complicaciones o solo nos presentan las complicaciones y ya? Fíjate que presentan complicaciones. El doctor Isvan Urban presentó complicaciones, cómo limpia y ya. Pero un protocolo como tal, no. De hecho, bueno, hay publicaciones que hablan de complicaciones que las vamos a compartir, pero no se está haciendo mucha alusión a qué está pasando. Pero esta europea es de eso. El día de mañana me dice mi querido maestro, el doctor John Zabalegui, que va a hablar de más complicaciones. Pero vean esta foto, ¿no? Saludos a Santos, a Santos Lucía Cerdán Ramos. ¿Qué es eso? ¿Está para un cuadro? Pues fue la Europerio el día de hoy. Ya estoy leyendo que qué dejó Latinoamérica para México, qué dejó Latinoamérica en la Europeo. Pues la verdad, hoy tuvimos a dos latinoamericanos en el escenario, tuvimos al doctor Axel Endrum y tuvimos al doctor Alejandro García, que se llama Alfonso, ¿eh? Alfonso Alejandro García. Pues con Axel Endrum, la verdad es que mis respetos, es muestra de trabajo, de tenacidad, y con el doctor Alejandro García, pues está en una posición muy privilegiada, ojalá ayude que México, esa posición ayude que México tenga mejor desarrollo. Y mi único consejo para toda Latinoamérica, incluyendo a México, es hay que aprender a hablar mejor inglés, definitivamente. Y yo incluido. O sea, todos tendremos que aprender un mejor inglés porque sí se requiere. La verdad, este, la gente es muy empática con nosotros porque sabe que no es nuestra lengua materna, pero no. O sea, estamos tan cerca de la ciencia en un mundo tan globalizado y tan conectado que necesitamos hablarlo con buen nivel. Y sobre todo en un evento como estos. Y mañana a ver cómo me toca a mí, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, Mitch? Más que pregunta, comentario, dicen, qué gusto ver a tantos mexicanos reunidos en una foto. Sí, fue bonito, ¿eh? Y además de que hay un video que subimos a nuestras historias de Instagram, que los invitamos a que vean nuestras historias de Instagram, pues que yo cuando vi a los argentinos estaban celebrando al doctor Axel Endrum. Los argentinos estaban celebrando al doctor Axel Endrum. O sea, estaban felices celebrando al doctor Axel Endrum. Este es el doctor Axel Endrum. Y síganlo, síganlo. La verdad es que es espectacular el doctor Axel Endrum. Tiene un diastema hermoso el doctor Axel Endrum. Lo quiero mucho, un gran amigo. Y de hecho lo entrevistamos recién acabando su conferencia. Pero cuando vimos a los mexicanos y cuando la gente empezó a sacarnos fotos, eh, cantamos el cielito lindo y sentimos bonito. Pero a ver, no vamos a un congreso a cantar el cielito lindo. Vamos a un congreso a aprender, a mejorar para nuestros pacientes y tenemos muchas tareas para nuestros alumnos para que seamos mejores y también para que la Perio de México crezca. Y la verdad es que con esta foto podemos pensar en que tenemos futuro. Tenemos bastante futuro, solo que hay que trabajarlo. Bueno, pues ya se está pagando la luz, entonces muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana con más Europerio, Europerio 11 desde Viena. Mañana es el penúltimo día. Saludos y sonrisas saludables. Nos vemos hasta mañana. Gracias. Chao.